Porque, escuche bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán. Habrá mucha gente que por mucho tiempo se mantuvo con una falsedad y una hipocresía, que tendrá que llorar lágrimas profundas cuando se quede en el altar diciéndole al Señor: ¿por qué me quedé? ¿Por qué me perdí? ¿En qué te fallé? ¿Qué será de mi vida ahora? Muchos van a gritar en aquel día y dirán: ¿qué será de mi vida sin ti, Señor? ¿Por qué no escuché el mensaje del pastor? ¿Por qué no me arrepentí en el momento que tú me amonestaste? Muchos dirán y se darán por el pecho en los altares. Muchos irán corriendo, muchos intentarán, oiga, se amontonarán buscando salida y la palabra no existirá, amado. Dios te bendiga grandemente en este tiempo. Nos gozamos de poder compartir contigo en este momento, en este canal, en este ministerio, para así seguir llevando a tu vida un contenido que te levante, que te restaure, que Dios pueda glorificarse de una manera especial en tu vida. Y hoy traigo una palabra de alerta para el pueblo de Dios, y es con el tema: al sonar la final trompeta, ¿quiénes volarán? Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que la gente no está viviendo conforme a los tiempos. La iglesia no está viviendo conforme a los tiempos. La iglesia no se está preparando. La iglesia no se está guardando. La iglesia no está intimando con el Espíritu Santo. Y hay principios bíblicos que indican, amados, que la venida del Señor está cerca. Pero también hay principios bíblicos que indican que el pueblo no está preparado para la venida de Cristo. Y hoy vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52. Y dice las Escrituras, aquí el apóstol hablando: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Es importante saber el por qué el apóstol está hablando a los corintios de este misterio, de esta grandeza que va a acontecer en el tiempo final, de esta promesa que tiene la iglesia del Señor en el tiempo final. Lo fuerte es, amado, es que hay dos venidas. Una, cuando la muerte viene y te sorprende, y la otra, cuando Cristo venga en aquel día a buscar su pueblo. Dice que habrá una trompeta que sonarán, y dice que los muertos resucitarán incorruptibles. Aquellos que una vez murieron y vencieron en el camino del evangelio y trabajaron arduamente para que la palabra se expandiera, creciera. Aquellos que murieron esperando la venida y creyendo de que había una venida, creyendo de que había un Salvador, un Libertador. Aquellos que se guardaron en santidad, entonces serán levantados. Dice que los muertos primeramente serán resucitados y sus cuerpos serán transformados. Volverán a tener un cuerpo, y los que hayamos quedado seremos también transformados en los aires. El detalle es, amado, que en el libro, en la historia de los Corintios, había una división que estaba provocando una disputa allí. Pablo tenía que hablarle a ellos de un enfoque que tenían que tener, porque esto estaba a punto de acontecer. Y la Biblia nos enseña que cuando Pablo les revela a ellos de este misterio, Pablo está viendo que había un lado que estaba dirigiéndose al judaísmo, y habían gentiles que habían crecido, el pueblo de los gentiles, que también estaban llevando al extremo el evangelio. Estaban viviendo en pasiones desordenadas, deseos desordenados, deseos de la carne. Estaban posiblemente metiendo al mundo y aceptando distintas cosas en el evangelio.
Pablo le está diciendo, ustedes tienen que conservar la palabra. Ustedes tienen que conocer los tiempos y no pueden irse tanto al extremo porque hay un misterio y es que, gloria al nombre del Señor, dice, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Unos nos tocará ver la venida de Cristo y a otros, gloria a Dios, pues les tocará esperar desde el lugar de descanso. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, que el Señor en estos últimos tiempos tiene su trompeta en la mano. Los tiempos están difíciles. El enemigo se ha metido a las iglesias confundiendo a pastores, a evangelistas, a profetas, confundiendo a feligresía y llevando al precipicio al pueblo del Señor. Yo soy de los que creo que el evangelio es santo, que el evangelio no se ha corrompido, que hay un pueblo que todavía permanece creyendo en que hay un Dios poderoso, creyendo en que es necesario guardarse para Dios, para ese advenimiento. Ahora bien, ¿cuáles serán arrebatados cuando suenen la trompeta? Efesios capítulo 4, su versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Oiga bien, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y usted se preguntará, ¿estará el Espíritu de Dios contristado en estos últimos tiempos? Sí, está contristado. De la manera que la iglesia se mueve, de la manera que usted y yo como hombres de Dios a veces actuamos por nuestra concupiscencia, por nuestra ideología humana. No estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Estamos, amado, ignorando que el Espíritu Santo es el sello que va a levantar la iglesia. Pero muchos le han dado la espalda, muchos no lo están buscando, muchos ni siquiera le interesa saber que hay un Espíritu Santo. Muchos han ignorado y han desmayado y han dejado de creer en esta manifestación del Espíritu Santo. Por ende, cuando suene la trompeta, es probable que en ese listado de los que volarán al cielo, si usted es de los que ha contristado al Espíritu Santo, es posible que usted no se encuentre en esa lista. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Qué constrita al Espíritu de Dios? Esto que estamos hablando aquí. Amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Después dice, antes sed benignos unos a otros y misericordiosos y perdonándoos unos a otros, así como Cristo también los perdonó. Amén. Entonces, amado, cuando usted anda en ira, cuando usted anda en enojo, cuando usted anda en gritería, en quejadera, quejándose de todo lo que está viviendo y está pasando, cuando usted anda en maldicencia, cristianos que son maldicientes, gente que están en la iglesia pero maldicen a sus hijos, maldicen su descendencia, maldicen a los vecinos, maldicen a los tigres del barrio, maldicen a un sinnúmero de personas y no entienden que cuando suene la trompeta, amado, no serán arrebatados. Amado, estamos en los últimos tiempos. La iglesia se va. Y hay gente que desconoce el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo tan delicado que vemos que la iglesia se está autodestruyendo y la gente no entiende que ese espíritu de desacuerdo, ese espíritu de división, no lo trajo Dios a la tierra, sino Satanás, porque desde antemano él fue divisor en el cielo y vino a dividir en la tierra. Gloria a Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 dice, amado, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora bien, el que critica a su hermano es guiado por el Espíritu de Dios. El que murmura es guiado por el Espíritu de Dios.
el que no respeta las cosas santas, es guiado por el Espíritu de Dios. El que no respeta a los ministros, el que no respeta a pastores, el que no respeta a predicadores, el que blasfema del Espíritu Santo, ¿es guiado por el Espíritu de Dios? Y hoy en día los que más tenemos en las iglesias, gente que critican, que murmuran las situaciones y las historias según ellos. Porque ellos son los santos, ellos son los que se guardan, ellos son los que tienen a Dios. Amado, pero aquí dice que los que son guiados por el Espíritu, ellos son hijos de Dios. Ahora bien, dice 1 Corintios 6, 9 y 10, para andar un poco más rápido. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, porque, escuche bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es alguno de nosotros. Nosotros éramos muchas cosas de lo que ya mencionamos aquí, mas habéis sido lavados, ya no habéis sido, y ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Y a veces no nos hacemos la pregunta, amado, y nos preguntamos, ¿iré yo al cielo? ¿Seré yo arrebatado? ¿Seré yo tomado de la tierra? Va a haber un momento que lo que habrá es un ay de lamento, de llanto, de grito. Amado, gente con 10, 5 años en el Evangelio y lamentablemente están viviendo una vida despiadada, una vida fuera del contexto bíblico. Han dejado las primeras obras, se han apartado, amado. Están viviendo por sus propios deleites, por sus propios deseos, por sentimiento humano. Si ellos sienten de Dios hacer algo, lo hacen. Y si no sienten de Dios hacer nada, no lo hacen. Porque ya no es el Espíritu Santo que está guiando el pueblo, la iglesia, sino el espíritu de las tinieblas, el espíritu del príncipe de este siglo, el espíritu amado, del anticristo está manejando la iglesia. Mucha gente tiene al Espíritu de Dios contristado y no se ha dado cuenta, amado. Pero va a haber un momento que cuando esto acontezca, cuando este misterio se le revele al pueblo, que muchos, amados, suban volando al cielo. Habrá mucha gente que por mucho tiempo se mantuvo con una falsedad y una hipocresía, que tendrá que llorar lágrimas profundas cuando se quede en el altar diciéndole al Señor: ¿por qué me quedé? ¿Por qué me perdí? ¿En qué te fallé? ¿Qué será de mi vida ahora? Muchos van a gritar en aquel día y dirán: ¿qué será de mi vida sin ti, Señor? ¿Por qué no escuché el mensaje del pastor? ¿Por qué no me arrepentí en el momento que tú me amonestaste? Muchos dirán y se darán por el pecho en los altares. Muchos irán corriendo, muchos intentarán, oiga, se amontonarán buscando salida y la palabra no existirá, amado. Porque ya se dejó incluso de predicar este mensaje, porque la iglesia está viviendo de emoción, está viviendo se está preparando para vivir en la tierra. La iglesia de Jesucristo no se está preparando para vivir en el cielo, sino para vivir en la tierra, amado. Y yo no sé si usted, que le ha creído a Dios, está intentando prepararse para vivir en esta tierra llena de falsedad, llena de dolor, llena de traición, llena de hurto, de atraco, donde no habrá mejoría nunca, donde no habrá cambio, donde lo que hay es tristeza, donde lo que hay es depresión, enfermedades. Yo no sé de qué manera tú estás viviendo para este último tiempo, pero todo indica que el Señor ya viene. Todo indica que el Rey ya está a punto de llegar. Todo lo que está aconteciendo en todas las naciones, todo lo que está aconteciendo en nuestro país, en nuestra nación, son síntomas de que algo se acerca para la tierra, de que Cristo viene. La iglesia tiene que estar apercibida. El pueblo de Dios tiene que estar apercibido. Muchos se están predicando y se están engañando ellos mismos, porque en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. Pero Él le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque muchos andan haciendo milagros y no le están dando la gloria al Señor, se la están dando ellos. Muchos están intentando buscar una gloria de hombre,
Pero la gloria no la dan los hombres, la gloria la da Dios, y la gloria le pertenece solo a Él. ¿Cuáles serán arrebatados cuando las trompetas suenen? Aquellos que han cargado su cruz, aquellos que han sido guiados y se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Les voy a contar esta experiencia ya para terminar. En una ocasión el Señor me revela donde hay dos personajes que están hablando. Y cuando yo le pregunto al Señor que quiénes son estos personajes, el Señor me ministra y me dice, uno es la conciencia y el otro es el Espíritu Santo. El que llora es el Espíritu Santo. Y ellos están en una conversación y el Señor me permite, amado, escuchar la conversación que la conciencia y el Espíritu Santo están hablando. Dios pone la conciencia en el ser humano para que el ser humano se alerte cuando va a hacer algo malo o cuando comete algo malo, entienda que hay una conciencia que lo va a reprender y le está diciendo que lo que hizo es malo. La iglesia ha vencido la conciencia. Le ha pasado por encima esta intuición que Dios le dio al hombre para que no peque, para que no mate, para que no robe, para que no asesine, para que no cometa lo malo. Esto es un antivirus que Dios inyectó en el hombre para que el hombre sepa que cuando va a hacer algo malo está siendo reprendido por su conciencia. Pero allí estamos viendo a la conciencia hablando con el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios le está diciendo a la conciencia, pero ¿por qué no te escuchan? ¿Por qué nadie quiere hacer el bien? ¿Por qué nadie se quiere guardar para mí? ¿Por qué la iglesia vive en pecado de tal manera que ya no le importa? ¿Por qué la iglesia vive en tal momento de frialdad y no le importa? ¿Por qué la iglesia me ha dado la espalda y no le importa? Es que no sienten que están en pecado. Es que no sienten que están fallando. Es que no sienten que tienen que apartarse de toda malicia, santificarse para yo poder entrar. Y la conciencia le decía, pero si aún tú manifestándote, ellos no te creen, ellos no te obedecen. Si aún tú llenándolo, como llenando su vasija de poder, de autoridad, de señales, no te obedecen, menos me van a obedecer a mí, le decía la conciencia, el Espíritu Santo. Y hay gente que dejaron de escuchar su conciencia, pero también apartaron al Espíritu Santo de su vida. Y el día que suene la trompeta, si tú no te apercibes, amado, lamentablemente solamente habrá un grito de lamento en tu vida. Prepárate porque la iglesia está a punto de volar. Prepárate porque la iglesia está a punto de desaparecer. Los tiempos están indicando que Cristo viene. Todo está al grito. En todas las naciones la gente grita, llora y busca un consuelo y una esperanza, y esperanza no aparece. Solo Cristo Jesús traerá esa esperanza aquel día que Él suene la trompeta. Así es que si tú eres de los que está frío hoy, de los que no te está guardando para Dios, de los que no te está sometiendo para Dios, de los que están en idolatría, en fornicación, en adulterio, en disensiones, en estafa, de los que no está, amado, guardándote para Dios, vuélvete a Él y comienza a hacer las primeras obras para que puedas ser arrebatado cuando la trompeta suene. Dios te bendiga y Dios te guarde.